Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Crisis en los hogares. El rol de los hijos es el tema que estaremos tratando hoy en su programa Entendiendo los tiempos. Sugeli, hoy tenemos un invitado muy especial. Sumamente. El pastor Lester Flaquer. No es Lester Francisco Flaquer López. Ok. De la Romana. Lester, bienvenido. Muchas gracias. Tú eres de las personas más indicadas para tratar este tema en el programa por tu experiencia como pastor durante 26 años en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. También como director del Colegio Cristiano Logos por 26 o 27 años. Tú eres el director también de la Asociación Internacional de Colegios Cristianos y sobre todas las cosas eres padre de 3 hijos. Lo que te capacita, ¿verdad? Te ha capacitado con la experiencia necesaria para hablar de este tema. ¿Qué tú opinas, Suher? Totalmente, completamente de acuerdo contigo. Lester, en los programas anteriores hablamos de la crisis en los hogares, hablamos del rol del hombre, qué significa ser hombre, cómo debe actuar el hombre como esposo y como padre, y también vimos crisis en los hogares, el rol de la mujer, el significado de ser mujer, la mujer como esposa y como madre. Y hoy queremos dirigirnos a los hijos, hablar de ese rol, porque tú sabes la crisis que se está viviendo en la familia y fue lo que nos motivó a hacer esta serie de programas, porque la familia es el núcleo básico de la sociedad y vemos que hay muchos problemas en las familias. Hay falta de comunicación, problemas económicos, el tiempo que pasan juntos. Cuando hablamos de problemas de comunicación, muchas personas pueden decir, bueno, pero nosotros hablamos mucho en la casa, pero esto no quiere decir que se están comunicando el esposo con la esposa y los padres con los hijos. Y estaba viendo también en internet los problemas que se presentan entre los adolescentes y vemos que hay un alto consumo de alcohol, de drogas, de embarazos no deseados, de malos tratos, de problemas de alimentación, anorexia, bulimia. Y muchos de estos problemas es el resultado de la crisis que hay en los hogares. Y por eso queremos que hoy tú nos hables del rol de los hijos. Tú que eres padre, que eres director del colegio, director de la Asociación de Colegios Internacionales Cristianos y también como pastor. Si fuéramos a hablar de este rol, ¿qué es lo primero que tú nos dirías? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Primeramente, yo pienso que nosotros tenemos que abordar un tema como este, el tema de los hijos, teniendo una perspectiva amplia de lo que dice la palabra de Dios, pero también lo que la propia naturaleza nos indica. Y es el hecho de que nosotros no podemos abordar las responsabilidades de los hijos como abordaríamos las responsabilidades de los padres o de las madres en principio. ¿Por qué? Porque cuando se forma una familia, un esposo y una esposa, estamos hablando de 2 personas adultas. Y cuando tenemos hijos, estamos hablando de una persona menor de edad o de un recién nacido, el cual va a adquirir una responsabilidad o conciencia de una responsabilidad con el paso del tiempo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, cuando yo le hablo al padre o yo le hablo a la madre, le estoy hablando a personas que son adultas, que tienen plena conciencia, que tienen responsabilidad, pero de entrada yo no le puedo hablar al hijo de igual manera, sino que yo tengo que hablarle a los padres con respecto a los hijos para que ellos hagan a los hijos conscientes del papel que Dios tiene para con ellos. A menos que nosotros no estemos hablando ya de una familia adulta, donde si es la primera vez que ellos vienen a oír este tipo de cosas, entonces han pasado muchos años probablemente de distorsión. Pero es interesante eso que tú planteas, que debemos primero, dada la edad de los hijos, hablar primero a los padres.
¿Y qué es lo primero que tú le dirías a la luz de los principios bíblicos a los padres? Bueno, la escritura no es muy amplia en cuanto a los mandatos que da de manera directa a los hijos. Nosotros tenemos apenas en el Nuevo Testamento 2 pasajes directos, que es el pasaje famoso de Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3, y luego más adelante en Colosenses capítulo 3, versículos 19 y 20. Son las únicas 2 porciones donde nosotros encontramos una indicación directa a los hijos. Podríamos mencionar Hebreos capítulo 12, también versículo 5 en adelante, pero mayormente está dirigida hacia los padres, no dirigida hacia los hijos. Así que en ambas porciones nosotros encontramos que Dios demanda 2 cosas específicas de los hijos. Yo quiero leer Efesios 6, 1 al 3, porque nosotros hablamos y citamos esos textos como si todo el mundo los conociera. Dice Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Sí, ahí encontramos precisamente las 2 cosas que yo estaba mencionando. El hecho de que hay 2 instrucciones directas. Por un lado dice obedecer, hay un imperativo, hay una orden puesta en la vida del hijo hacia los padres. Ellos tienen que obedecer. ¿Y cómo es esa obediencia? Bueno, esa obediencia debe ser inmediata, gozosa, sumisa, completa. Lester, alguien que nos oye dirá, ven acá, ¿de qué hijo sé que Lester estará hablando aquí? Inmediata, sumisa, gozosa, completa. Suerte que yo dije que tú eres padre de 3 hijos, ¿verdad? Porque cualquiera puede pensar que tú estás hablando algo que es utópico, que no se puede realizar o realizable en un plazo que no es cuantificable. Bueno, puede sonar utópico, el asunto es que Dios dice que es así como tiene que ser esa obediencia. Y nosotros tenemos que pensar que sea Dios veraz y que sean todos los hombres mentirosos. Si Dios dice que la obediencia de un hijo hacia un padre debe ser de esa forma, entonces nosotros tenemos que entender que es de esa forma que tiene que ser. De hecho, yo te decía a ti, antes de que empezáramos el programa, de que mi visión acerca de la paternidad tiene que ver con el siguiente hecho. Dios quiere que nosotros seamos la clase de padre para nuestros hijos que Él es para con nosotros. Es decir, Dios quiere que mi paternidad refleje el carácter, el amor de Dios y la paternidad de Dios sobre sus hijos. Todas las características que nosotros encontramos en la Biblia de lo que Dios como padre es para con sus hijos son las mismas cosas que nosotros como padres debemos ser para nuestros hijos. Pero de igual manera, Él quiere que la relación que el hijo tiene para con el padre refleje la relación que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tiene para con su padre. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo y vemos cómo Él se relacionó de manera directa con el Padre, nosotros encontramos allí todos los elementos que deben estar presentes en la relación que un hijo tiene con su padre terrenal. Así que nosotros no estamos hablando de cosas utópicas, nosotros estamos hablando de cosas que pueden ser logradas con el poder del Espíritu Santo, no son cosas utópicas. Si nosotros creemos a la Escritura, la llenura del Espíritu Santo, que precisamente es como empieza todo este pasaje donde aparece Efesios capítulo 6, nos indica a nosotros que esa llenura nos da la gracia, la fortaleza en Cristo para ser esa clase de padres y para ser esa clase de hijos. Muchos padres o muchas personas que nos escuchan que no conocen al Señor se pueden sentir frustrados o amedrentados cuando tú dices que nosotros debemos reflejar la imagen que refleja a nuestro Dios como Padre en su trato con nosotros. Yo más que frustrado o amedrentado, yo me siento estimulado. Porque Dios no solamente nos dice qué hacer, sino también nos dice cómo hacerlo. Y para mí, tenerlo a Él como modelo, por lo menos me dice qué es lo que se espera de mí. Nos dice qué hacer, cómo hacerlo y nos capacita para hacerlo. Nos capacita para hacerlo. Eso es importante porque si me dice el qué y el cómo, ahí que yo veo entonces eso como un edificio muy grande, una montaña que yo no puedo escalar. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más desaniman a una persona es tener una tarea y tú no tener ni la menor idea ni cómo empezar, ni cómo terminar, ni cuál es la meta.
Eso que dice Lester de que el tener a Dios como modelo es estimulante, precisamente es porque te da la pauta. Tú dices, mira cómo yo lo hago, imítame a mí, y como tú decías, Eduardo, hace un momento, yo te voy a dar los recursos de gracia por medio del Evangelio para que tú puedas ser ese tipo de padres. A mí me llama muchísimo la atención que el Antiguo Testamento termina, el penúltimo texto del Antiguo Testamento termina diciendo, yo volveré el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, la Biblia no es un manual de paternidad, y por eso, como tú decías, Lester, la Biblia no tiene un montón de información acerca de cómo hacer la paternidad. Sin embargo, en cierto modo, de principio a fin, la Biblia nos enseña cómo ser padres. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios hace cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe y acepta el Evangelio, es que hay un cambio primero en su propio corazón con respecto a la paternidad y en el corazón de los hijos con respecto al rol de obediencia que ellos le deben a los padres. Cuando yo hablaba al principio de que es estimulante, lo que había en mi mente era el hecho de que el Evangelio estaba de por medio. Y una de las cosas que el Evangelio provee no solamente es la guía, es también la capacidad de nosotros poder venir y arrepentirnos de lo malo que hayamos hecho en nuestras acciones como padres o como hijos, y saber que nosotros vamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Es decir, nosotros podemos estar cargados con nuestros pecados porque no hemos hecho nuestro papel como debemos hacerlo, pero siempre podemos ir a la cruz de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe para nosotros venir delante de Él y confesar nuestros pecados y volver a empezar, volver a intentar, porque Dios es un Dios que da oportunidades. Es bueno oír eso, de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segundas y terceras y cuartas y quintas. O sea que, si alguien está oyendo esto y es cristiano y lo ha hecho mal con sus hijos, puede ir a los pies del Señor confesando su pecado y confiando en Él, que le dará la fuerza y el poder de su espíritu para enmendar lo que está mal y seguir hacia adelante. Y si alguien no conoce al Señor y por lo tanto esta tarea parece algo sumamente grande, tiene que ir a los pies del Señor en arrepentimiento y fe, confesándolo como su Salvador, para poder empezar esa nueva vida. Vamos a decirlo de esta manera, el Evangelio no es otra vez un mensaje sobre la paternidad. O sea, nosotros no invitamos a las personas, ven a Cristo para que tu hogar se arregle, para que tú puedas saber qué hacer como padre y tus hijos sean obedientes. No, ven a Cristo porque tú tienes un problema con Dios por causa de tu pecado y necesitas reconciliarte con Él. Pero el Evangelio tiene muchos beneficios colaterales. Y uno de esos beneficios colaterales es que Dios nos da un manual, su palabra, la Biblia, para nosotros saber cómo desenvolvernos en la vida, en los distintos roles, porque somos padres, somos esposos, somos ciudadanos, somos miembros de una iglesia, o sea, tenemos muchos roles a la vez, y la Biblia nos dice cómo desenvolvernos en cada uno de ellos, pero es importantísimo de nuevo que sigamos insistiendo. Dios también te dice, yo te voy a dar la gracia para tú poder sobrellevar cada uno de esos roles de una manera correcta. Okay. Volviendo al punto original de tu pregunta, tú decías qué cosas nos dice la Escritura que nosotros debemos hacer como hijos. Mencionábamos primeramente la obediencia, y ahí fue donde empezamos a hablar de estas cosas, pero lo segundo que la Escritura enseña es que tiene que haber honra. Por eso dice el texto, honra a tu padre y a tu madre. Y esa honra incluye dos aspectos básicos cada vez que uno habla de la palabra honra. Incluye el respeto que uno debe tener hacia la otra persona e incluye la estima que uno debe tener por la posición que la persona ocupa. Así que cuando Dios le pide a los hijos que actúen, lo que está pidiéndoles dos cosas. Yo quiero que ustedes obedezcan de la forma en que ya lo explicamos, completamente, inmediatamente, de manera gozosa, de manera comprensiva, pero también quiero que ustedes estimen y respeten la persona que está en autoridad, es decir, a sus padres. No solamente es obedecer a regañadientes, sino es obedecer teniendo en consideración el lugar que Dios le ha dado a estas personas en la vida tuya. Y eso es algo que yo creo que se ha perdido casi totalmente en la generación en la que nosotros vivimos. Las personas miran a los padres con desprecio, realmente irrespetan, no honran a los padres, y eso lo lleva a desobedecerlo.
de una forma u otra, porque no lo ve dignos de confianza. De hecho, tienen casi como la sensación de que tienen malas intenciones con respecto a ellos como hijos. Que cuando un padre da una instrucción o coarta una acción que un hijo tiene la mala intención de tenerlo sometido, de obligarlo, de no dejarle disfrutar la vida. Yo lo que quiero que en el próximo segmento tú nos expliques esa obediencia, las ilustres, nos pongas ejemplos de tu experiencia y también esa honra, cómo debe ser. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Crisis en los hogares, el rol de los hijos es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos, y hoy tenemos con nosotros a Lester Flaquer, quien es pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. También es director del Colegio Cristiano Logos y director de la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Lester, tú nos decías en el segmento anterior que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres, y nos hablaste de esto de una manera general. A mí me gustaría que tú abundaras más en ese concepto de obediencia de los hijos y que lo ubiques, como hablábamos, según las diferentes edades de los hijos. ¿Qué debemos esperar para que los hijos sepan y para que los padres también sepan y no pongan una carga excesiva sobre los hijos? Bien, yo de nuevo te pongo por delante el hecho de que para nosotros poder ver ese desarrollo en el tiempo de los hijos, tenemos que comprender de qué se trata la crianza. En otras palabras, Dios nos envía a nosotros, nuestros hijos, que cuando llegan a nuestras manos están completamente dependientes de nosotros. Nuestros hijos en el momento de nacer dependen 100% de nosotros. Y lo que tenemos por delante, la tarea que tenemos por delante, consiste en llevarles al punto en que ellos sean completamente independientes de nosotros como padres, pero dependientes de Dios. Eso es lo que nosotros quisiéramos a la larga que pasara. Y yo creo que es importante saber esto. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, cuando hablan de honra o cuando hablan de obediencia, se olvidan de que llega un punto en que ese muchacho, ese hijo mío, va a ser el adulto que yo fui en un momento dado, y que por lo tanto se va a empezar a relacionar conmigo y con las demás personas de una manera completamente diferente a como lo hacía cuando tenía 1 año, o 5 años, o 10 años, o 15 años, o 20 años. Y si nosotros no tenemos eso en mente, nuestra expectativa de lo que la Biblia enseña con respecto a la obediencia y a la honra va a ser distorsionada. Yo les explicaba a ustedes que la obediencia tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos hacer lo que los padres nos piden sin desafíos, sin excusas y sin demoras. Es decir, mi padre me pide que haga algo que de paso nosotros asumimos que es lícito, que es legal. Porque la única cosa que la palabra de Dios nos da a nosotros como hijos, la autoridad para no obedecer a las personas o a nuestros padres, es cuando lo que se nos está pidiendo a nosotros es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Recuerdan en Hechos capítulo 5, versículo 29, donde se dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a poner un ejemplo. Mi padre me pide que mienta para sacarlo a él de un apuro. ¿Estoy yo obligado por obediencia, por honra a mentir? No, en ese caso en particular, yo me debo a una autoridad superior, que es Dios, a quien yo tengo que honrar y obedecer antes que a las criaturas, antes que a mi padre. Así que en un caso como ese, Dios me libera de esa responsabilidad hacia mi padre, pero me somete a la responsabilidad que yo tengo hacia él. Ahora, mientras yo sea niño, mientras yo sea joven, mientras yo sea adolescente, mientras yo sea una persona en edades que estén bajo la edad de responsabilidad civil, nosotros estamos llamados a obedecer a nuestros padres de la manera en que nosotros lo estamos planteando aquí. Tenemos que hacerlo sin desafíos, tenemos que hacerlo sin excusas,
tenemos que hacerlo sin demoras. Me interesaría explicar un poco el hecho de sin desafíos. Sin desafíos no significa que no llegue un momento en que nosotros ya tengamos capacidad de pensar, 12, 13, 14 años, y le preguntemos a nuestros padres por qué tenemos que hacer las cosas de esta manera y no la podemos hacer de otra manera. Si nosotros nos relacionamos con nuestros padres de una forma que represente el respeto, la honra a su posición, y le preguntamos con esa disposición de respeto y de honra, nosotros tenemos el derecho, y aún sería bueno para el desarrollo de nuestra capacidad intelectual y de nuestra obediencia el que nosotros podamos tener esa clase de argumentación con nuestros padres. Cuando digo argumentación es preguntar, recibir una respuesta. De hecho, como padre, y yo estoy seguro que a ustedes les pasó también muchas veces, pusimos reglas en la casa. Y de buenas a primeras, nuestros hijos venían y decían, papi, ¿por qué tenemos que hacer tal cosa así? Y tú decías, porque la verdad que no sé. Déjame... había que reformular. Exacto, déjame pensar en el asunto y yo entonces te comunico. Yo no sé en el caso de ustedes en particular, pero en el caso mío en particular, hubo muchas reglas que hubo que reformular. Que hubo que reformularla y cambiarla porque al recibir una pregunta de parte de nuestros hijos, nosotros decíamos, en verdad, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Pero yo te quiero decir algo. Algún hijo nos está oyendo y dice, oye, ustedes reformulaban sus planteamientos cuando veían que podían ser reformulados, pero ustedes no conocen a mi padre. Mi padre pone una regla y es algo que tiene que ser así, aunque sea una regla ilógica, si podemos decirlo en cierto sentido. Él no reformula nada. ¿Qué yo debo hacer entonces, Lester? ¿Por qué tú te ríes así, Sujel? Quiero decir algo, pero deja que Lester termine. Simplemente yo creo que tú tienes que obedecer, está llamado a obedecer, aunque te parezca ilógico, aunque sea ilógico, porque tu responsabilidad, y es precisamente lo que estamos viendo aquí, tu responsabilidad es obedecer. Tu responsabilidad no es obedecer si lo que te están pidiendo es lógico y está bien. Tu responsabilidad es obedecer, aunque lo que te estés pidiendo sea ilógico, siempre y cuando no sea pecaminoso. Sí. Déjame decirle unas palabras a los padres y otra palabra a los hijos. Yeah. A los padres. Esto es algo que ustedes van a recordar. Cuando nuestros niños estaban pequeños, vinieron unas personas a nuestra iglesia y una de las cosas que nos enseñaron fue a enseñar a nuestros hijos a apelar. ¿Recuerdan eso? Totalmente. Me acuerdo que ellos ponían el ejemplo, tu niño está armando un rompecabezas. No es nada del otro mundo, pero él está en su tiempo libre armando un rompecabezas y tú le dices, fulanito, es hora de bañarse. Pero le faltan como 5 minutos para él terminar lo que él está haciendo. El niño no puede decirle al padre, no, yo no voy porque estoy haciendo algo. Pero él sí puede decirle al padre, puedo apelar. Mira, yo estoy armando un rompecabezas y me faltan 5 minutos. Ah, está bien, mi hijo, 5 minutos más, 5 minutos menos, no hace la gran diferencia. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a no desafiar la autoridad, pero al mismo tiempo poder conversar con nosotros y decirnos, mira, pudiera ser de esta otra forma, o sea, porque los estamos enseñando, como tú decías, Lester, a esa etapa en la que ellos van a ser independientes y donde ellos van a tener que estar tomando decisiones todo el tiempo. De hecho, a mí me gustaría añadir algo más, y yo sé que esto puede traer en el hilo de pensamiento un poco de confusión, pero si nosotros no miramos la paternidad como una etapa en la cual nosotros estamos procurando desarrollar una relación con nuestros hijos, nosotros nos vamos a perder. Y lo que vamos a estar como padres es defendiendo una posición de autoridad. Y no es de eso que se trata. Se trata de nosotros poder tener una relación de padre a hijo. Siempre tiene que ser de padre a hijo. Es decir, yo no soy mi hijo, ni estoy en la posición de mi hijo, ni mi hijo está en la posición mía de padre. No, él es hijo y yo soy padre. Pero debemos desarrollar, debemos marcar una relación que debe ir intensificándose con el tiempo. Claro. Y precisamente de eso que se trata cuando nosotros le pedimos que obedezca. Nosotros no tenemos que dar explicaciones a nuestros hijos de todo lo que le pidamos que hagan. A veces no se puede. Pero siempre es sano que ellos puedan ver que nuestras órdenes no surgen de un estado medalaganario.
Y eso es una frase que yo no la encontraba en los diccionarios. No, eso lo inventó un periodista dominicano. Bien. O sea que eso nada más lo entienden los dominicanos. Okay. Era un individuo que publicaba una revista y le preguntaron, mira, que es un semanario, es un mensuario. Y él dijo, no, un me da la ganario, porque sale cuando me da la gana. Entonces de ahí salió el término, pero eso es puro dominicano. Ok, perfecto. Pero lo que queremos decir es que nosotros no estamos poniendo órdenes en la vida de ellos porque se nos antoja de la nada, sino que hay una conexión entre lo que nosotros estamos pidiéndole, lo que el Evangelio demanda y su bien. Porque todo lo que nosotros hacemos para la vida de nuestros hijos está procurando el bien de ellos, aún el bien más alto, que es que ellos conozcan al Dios que los creó. Claro. Así que eso es lo que nosotros estamos buscando todo el tiempo. Que cuando yo decía, perdón, porque me falta la palabra para los hijos, pero cuando yo decía el que a veces no podemos dar explicaciones, tú le dices a un niño de 5 años, no abras la puerta a nadie si alguien viene tocando la puerta. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo la posibilidad de darle a un niño de 5 años toda la información de lo que le puede suceder si es un ladrón o un violador o todo lo malo que le puede pasar si él abre la puerta que da hacia la calle. Él va a tener que obedecer aunque yo no le dé explicaciones. Ahora, los hijos van creciendo y yo no puedo tratar a un joven de 12, de 13, 14 como yo trataba al niño de 5. Ahora, volvamos otra vez al tema de la palabra para los hijos. Déjeme dar un ejemplo aquí utópico. Un papá se levanta por la mañana malhumorado y la hija de 15 años le dice, papi, tío fulano va a la playa este sábado y me invitó a ir con ellos a la playa. Y el papá, porque está malhumorado, le dice, tú no vas. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Es muy evidente que ese padre no está actuando bien. Y nosotros nunca deberíamos incentivar ese tipo de cosas. Pero ¿qué debe hacer el hijo? Porque ahí la pregunta fue, ok, los padres deben tratar las cosas de cierta manera, pero tú decías, Eduardo, pero que tú no conoces a mi papá, o sea, ese tipo de expresiones. ¿Qué debe hacer esa hija que el papá le está prohibiendo ir a la playa con su tío en una situación segura aparentemente, sencillamente porque ese día él está de mal humor? Bueno, lo que debe hacer esa hija es obedecer a su papá. Ahora, ¿cómo debería ella razonar ese no para que pueda obedecer sin resabios, sin amargura? Ella debe pensar de esta manera, si fuera creyente. Ella debe pensar, Dios me dio a mi padre como mi autoridad. Y Dios probablemente está usando a mi papá, aunque él esté pecando, aunque él esté actuando de una manera incorrecta, tal vez Dios está usando a mi papá para impedirme que yo vaya a la playa porque Dios sabe que a mí no me conviene. Entonces, cuando yo veo la autoridad de esa manera y no simplemente como alguien que está frustrando mis planes, yo voy a obedecer con otro corazón, yo voy a obedecer con otra actitud. Lo que pasa es que tú ahí entraste inmediatamente lo que es la honra. Claro. Porque tú pasas de la orden que se me está dando y tú dices, ok, no se trata de mi papá, de José. Exacto. Se trata de Dios y yo tengo que respetar, yo tengo que honrarle a Él, respetarlo y estimarlo por la posición que Dios le ha dado, porque Dios lo está usando a Él para guiarme a mí. Entonces, precisamente esas son las dos cosas que tienen que estar como cuando uno es malabarista en la mente de un joven, de un hijo, a la hora de responder a lo que está pasando en su casa. Ahora, déjame dar un punto de orden práctico a esa hija. Primero, uno debe también conocer a sus padres, a sus hermanos en la casa. Si tú quieres ir a la playa y sabes que tu padre está acabado de despertar y cuando está acabado de despertar está malhumorado. O sea, primero llévale un café. Llévale un café. Tú le dices. ¿En serio? Sí. Tienes que saber cómo manejar esas situaciones. Claro. Entonces, luego pedirle el permiso. Mira, mi tío me invitó, van mis primas, van mis primos, yo quiero ir. A mí me gustaría que tú me permitieras ir. Yo tengo una anécdota que me pasó a mí con algo parecido a eso. Y pasó en casa, mis hijas estaban de 10, 11 años de edad o algo así. Y yo estaba había comido, estaba leyendo el periódico y oigo un cuchicheo detrás, que están hablando las dos muchachas y dice una de ellas, yo le voy a decir a papi tal cosa, y la otra le dice, no, ahora no.
Y dice la otra, ¿por qué ahora no? Dice, ahora le está leyendo el periódico. Cuando él está leyendo el periódico, a todo le dice que no. Pero al mismo tiempo debemos seguir insistiendo a los padres. Ese ejemplo que yo di es un ejemplo de una paternidad incorrecta. Así es. O sea, un padre no debe reaccionar de esa manera. Y por otro lado, yo no quisiera dejar en el aire el tema de que nosotros educamos a los hijos para independizarse. Porque lamentablemente hay padres que sobreprotegen a sus hijos o extienden su autoridad más allá de lo que deben. Y voy a usar una palabra muy fuerte, pero terminan castrándolos emocionalmente y para que lleguen a ser adultos que puedan funcionar en la vida sin la tutela perpetua de sus padres. Déjenme poner un ejemplo práctico. Y lamentablemente este ejemplo es positivo hacia mí, pero yo también he cometido muchísimos errores. Pero te voy a dar un ejemplo en esta ocasión no. En esta ocasión no. Nosotros vamos a una tienda a comprarle un traje de baños a nuestra hija mayor. Por cierto, he aprendido en estos últimos días que traje de baño tampoco es un término que se entiende mucho en América Latina, increíblemente, pero la pieza que se ponen para bañarse. En la playa, en la piscina. Sí. El asunto es que nuestra hija mayor en este momento tiene 11 o 12 años de edad. Ya esa es una edad donde los muchachos comienzan a definir sus gustos y no necesariamente son los míos ni los de su mamá. ¿Qué hicimos nosotros en esa ocasión? Su mamá fue y buscó dentro de un rack de trajes de baños uno que fuera decente, que pasara la prueba de lo que es un traje de baño que una joven educada en un hogar cristiano se puede poner, sea cristiana o no. Y un traje de baño conforme a la modestia. Conforme a la modestia. Y le dijo, mi hija, dentro de todos esos trajes de baño que están ahí, escoge el que más te guste. Ella escogió un traje de baño que ni a Gloria, a mi esposa, ni a mí nos gustó. Pero nosotros no le dijimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso era parte de su entrenamiento. Ella tiene que comenzar a funcionar tomando decisiones dentro de un parámetro moral correcto. Pero hay padres que no, que así como a los 4 años, 3 años, tú le decías a los hijos, te vas a poner esta camisa, te vas a poner este pantalón, o a la muchachita esta falda. Ellos quieren hacer lo mismo con jóvenes de 14, 15, 16, y no se puede. Sí. Hacer eso es castrar a los hijos. Sí. Tú le pones un parámetro moral, pero déjalo que tome su decisión. Lo que hacen con eso es exasperarlo. Pero vamos a seguir hablando de ese tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado de esta semana tenemos el libro Cómo pastorear el corazón de su hijo de Ted Tripp. Este autor nos habla, como dice el título, que debemos trabajar con el corazón de nuestros hijos. Las cosas que nuestros hijos hacen y dicen fluyen de su corazón. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y este libro fue escrito para padres con hijos de cualquier edad. Es un libro iluminador porque provee perspectivas y procedimientos para pastorear el corazón de su hijo por las etapas de la vida. Cómo pastorear el corazón de su hijo, de Ted Tripp. Lester, tú nos decías al principio del programa que los hijos deben obedecer a sus padres y honrarlos también. Eso es primariamente lo que deben hacer, aunque hay muchas otras demandas que ellos tienen sobre sí a la luz de la palabra de Dios. Y durante la pausa, Sugel, tú hablabas algo de la obediencia que me gustaría que nos dijeras antes que pasáramos a hablar de la honra. Que tenemos que tener cuidado con el tema de los hijos cuando ya se van haciendo cada vez más adultos. Por ejemplo, un muchacho ya que trabaja, que está fuera de la casa probablemente, a veces los padres quieren que sus consejos sigan siendo órdenes. Pero tenemos que entender que hay un momento cuando ya los hijos son adultos donde hay una independencia que nuestros hijos tienen, donde yo puedo seguir dándole consejo como padre que soy, tengo más experiencia, ellos me deben honra en el sentido de que deben seguir dándome respeto y muchas otras cosas más, pero ya no es igual que antes. Ellos son gente independiente que están haciendo su vida, tomando sus propias decisiones. Pero hay padres que hacen sentir a los hijos
tú estás haciendo algo mal porque no estás siguiendo mi consejo. Sí. Y deben tener cuidado con eso, porque un consejo es un consejo, pero al final de cuentas uno tiene que dejar que el hijo adulto tome sus propias decisiones y aún coseche las consecuencias de las decisiones que toma. Yo diría más, porque ahora que tú estás hablando de eso, la impresión que yo me llevo es la siguiente. Cuando un padre intenta eso, lo que el padre está haciendo es manipulando a su hijo para conseguir beneficios personales. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado. Dios nos ha puesto en este mundo para que nosotros hagamos a nuestros hijos independientes. Por eso es que empezamos hablando. Lo que tú decías al principio. O sea, así es. y claro, eso es algo que tiene que estar en mi cabeza todo el tiempo. O sea, yo quiero que ellos miren a Dios, yo quiero que ellos reciban el bastón de la cosmovisión bíblica, que ellos piensen, como dice el Salmo 78, que realmente ellos reciban lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios para que pongan su confianza en Dios. Pero tenemos que dejarle tomar sus decisiones, porque ellos van a recibir las consecuencias de sus actos. Ellos son responsables de sus actos. Y ahí los padres tienen que examinar su propio corazón, porque la línea que separa el amor que yo le tengo a mis hijos y el deseo de que yo tengo que les vaya bien, y por eso les doy consejos, pero hay una línea muy difuminada entre ese amor que yo tengo por ellos y la idolatría del respeto y la idolatría del control. O sea, un padre puede tener el respeto como una idolatría. O sea, ellos me tienen que respetar porque yo soy su papá. No, es que yo no soy más que un vehículo, un instrumento que Dios le ha dado a mis hijos para que ellos aprendan a tener una relación de respeto con el Señor y con todas las autoridades de la sociedad. Pero cuando yo hago del respeto un ídolo, eso va a ser un tremendo problema, porque yo estoy usando el arma de la autoridad para alimentar el ídolo que yo tengo de que mis hijos tienen que respetarme. De hecho, alguien dijo, y ese alguien está frente a mí, hace mucho tiempo atrás, de que nosotros debemos como hijos respeto a nuestros padres, pero ellos no pueden imponer eso sobre la vida de nosotros. Pues tú no puedes imponer que yo te respete. Eso no es posible. Eso es una actitud del corazón mía hacia ti, por la posición que Dios te ha dado. Pero por el otro lado, perdón, Eduardo, yo sé que estamos ya en el último segmento, pero eso del ídolo del control es muy importante, porque nosotros los padres quisiéramos tener el control remoto por medio del cual manejamos la vida de nuestros hijos, desde la cuna hasta la tumba. Y el único que tiene ese control en las manos es Dios. Entonces, mientras más rápido un padre entienda que él no tiene el control en las manos, va a ser mejor para él como padre y va a ser mejor para sus hijos. Por ejemplo, y aquí vienen los engaños que uno se hace a sí mismo. No es que yo no soy controlador, lo que pasa es que yo tengo más experiencia y sé que le va a ir mal si él toma tal o cual decisión. Y hay que dejarlo que le vaya mal. Déjalo que le vaya mal. Porque ya tú le diste el consejo, es un adulto, le dijiste, mira mi hijo o mi hija, por ejemplo, ese muchacho no te conviene o esa muchacha no te conviene, pero es un adulto de 25, 26, 30 años de edad. Entonces hay que dejarlo funcionar en la vida y cosechar las consecuencias, porque la verdad es que nosotros también tomamos decisiones en la vida que no nos fue bien y aprendimos lecciones a través de esas malas decisiones. Hay un proverbio callejero que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Es así. Como estamos en el último segmento, yo quiero, Lester, que tú nos des ejemplos de esa honra que los hijos deben a los padres, así como nos hablaste de esa obediencia en las diferentes etapas, en las diferentes edades. Bueno, eso depende precisamente de la etapa en la que un hijo se encuentre, porque en principio, cuando los niños son pequeños, es prácticamente hasta natural que ellos honran a sus padres. Es algo que ellos no lo piensan, eso viene como en el paquete. El niño pequeño quiere a su papi, quiere a su mami y los tiene como los superhéroes. De hecho, ustedes se acuerdan cuando uno era pequeño, de que uno peleaba porque el papá de uno era mejor que el papá del otro. Pasan en un momento dado de superhéroes a supervillanos. Sí. Entonces uno empieza a luchar con el asunto de la honra porque en parte ve inconsistencia en la vida de los padres. Y es una de las cosas con la que uno como padre debería luchar más. ¿Cuáles son las cosas en las que yo veo que los muchachos pierden
ese sentido de autoridad de los padres, cuando empiezan a ver las múltiples inconsistencias entre lo que los padres le piden y lo que los padres hacen. Por eso en la Escritura es tan importante el asunto del ejemplo. Dice la Escritura que nosotros no podemos demandar sin al mismo tiempo dar un ejemplo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él nos dio a nosotros ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y como padres tenemos que hacer lo mismo. Y aún el ejemplo de que si estamos siendo inconsistentes delante de nuestros hijos, nosotros venir y humillarnos y pedirles perdón por nuestra inconsistencia. Porque ese es el tipo de cosas que hace que ellos se sientan desalentados y desanimados. Y hay otra palabra que no me viene a la cabeza cuando ellos dicen, pero él no es realmente lo que él dice ser. Y entonces nosotros perdemos decepcionados. Nosotros perdemos ese respeto que deberíamos luchar por tenerlo todo el tiempo, porque no se trata algo de que mi padre se merezca, vuelvo, insisto, es la posición en la que Dios le ha puesto como autoridad. Y yo tengo que luchar porque eso esté allí. Así que yo te diría a ti, esas son las cosas con las que yo veo a los muchachos más luchar y que hace que los mismos muchachos tengan dificultad para someterse. Tú sabes que en la actualidad se está estudiando un fenómeno que es la adolescencia extendida. Que los hijos... Los adultecentes. Sí, los hijos ya en edad de casarse, van a la universidad, en vez de empezar una nueva vida, casarse, formar su familia, retornan a los hogares y tú ves a hombres de 25, 28, 30, 32 años que van a vivir a casa de los padres y los padres lo mantienen en muchos sentidos. Ellos no quieren enfrentar la vida, ellos entienden que se merecen todas las cosas y hay que complacerlos en las cosas que ellos deseen. ¿Qué tú le dirías a esos hijos? Que es una gran cantidad, ¿verdad?, de jóvenes que están así. A los hijos es difícil hablarles con respecto a ese estado, porque ellos tienen, si esa es la situación, ellos tienen toda una vida pensando de que ellos son merecedores de algo. Y eso es algo que hablábamos ahorita. O sea, que yo merezco que mis padres me mantengan a mí hasta que yo tenga 40, 50 años y ellos tienen que cuidar de mí. Mientras yo me sienta que no soy capaz de independizarme, ellos tienen la responsabilidad y la obligación. De hecho, yo no sé si ustedes vieron, hace poco tiempo atrás en España, unos jóvenes demandaron a sus padres porque ellos le pidieron ya como adultos que salieran de la casa. Y estos jóvenes lo llevaron a los tribunales diciendo que ellos estaban obligados a mantenerles y a pagarles la universidad, aunque ellos no habían estudiado absolutamente nada. ¿Y qué falló el tribunal allá, Leo? Yo no tengo la respuesta a interesante eso. Yo sé que lo leí, pero no recuerdo cuál fue la respuesta, sí. pero el hecho de que unos hijos llevaran a sus padres al tribunal para demandar que lo siguiera manteniendo, ya te dice a ti algo muy básico, y es el hecho de que se ha perdido una visión de lo que es precisamente la autoridad, de lo que es darle honra a la persona por la autoridad que tiene y por lo tanto también la obediencia, porque como hemos dicho, una cosa va unida a la otra. Mire, para uno tener obediencia como hijo, al vivir con sus padres, tiene que mantener la honra en su lugar. De lo contrario, no va a ser posible. ¿Qué ha hecho esta sociedad en la que nosotros vivimos? Lo que ha hecho es que le ha dado pie a los hijos a pensar que la autoridad realmente no es digna de respeto. Nosotros cogemos a nuestros jóvenes al día de hoy y ¿qué encontramos? Que más bien el Estado alienta a los hijos a irse en contra de los padres y les da cabida para eso. Y es algo que nosotros vemos en todos los círculos. Nosotros vemos inclusive que dentro de las escuelas, los sistemas escolares protegen a los hijos, entre comillas, de los padres. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Lo protegen porque si los hijos tienen resultados que son negativos y los padres quieren tomar consecuencias con respecto a ellos, no se les permite. O sea, tomar medidas. Con respecto a sus hijos no se les permite. Así que nosotros encontramos que nuestra sociedad en la que nosotros estamos viviendo está alimentando que a los hijos se sientan merecedores de algo. Eso es un fenómeno que se ha dado en el mundo entero y que se le conoce como el entitlement, es decir, el ser una persona que tiene la sensación de que tiene un derecho.
Yo O sea, me merezco se cree merecedor algo. de algo. Y precisamente me creo merecedor de que tú me sostengas, de que tú me alimentes, de que tú soportes mis necesidades, de que tú hagas todo eso, porque después de todo tú eres mi padre. Y yo no te pedí que me trajera al Y mundo. yo no te pedí que me trajera al mundo, y esa es tu responsabilidad. Ellos no se ven a sí mismos precisamente viendo esa posición de padre como alguien a quien ellos tienen que honrar, de que han trabajado la vida entera para ellos y ahora ellos tienen ahora la responsabilidad de ayudarles y asistirles. Y una forma de hacerlo es yéndose de la casa, saliendo de la casa. Sí, también sustentándolo cuando los padres tienen necesidad, no olvidándose de ellos, no abandonándolos. ¿Sabes, Eduardo, que tú, volviendo a la pregunta que tú hiciste de los adultecentes, La adolescencia extendida. adolescencia extendida, eso es un problema bien serio porque, de hecho, el término adolescente es un término que se acuñó en el siglo XX, a principios del siglo XX. Antes no se usaba ese término, sino que se veía al hombre en dos etapas. Tú eras niño o eras adulto. Por ejemplo, los judíos celebran el bar mitzvah cuando el muchacho cumple los 12 años y se le comienza a tratar como un miembro adulto joven de la comunidad de fe y ya se le comienza a dar responsabilidades de adultos. ¿Qué pasó cuando el término adolescente, si aquí no estamos ya discutiendo si el término es correcto o no, cuando esa categoría entró en juego, otras cosas comenzaron a ocurrir porque se comenzó a pensar ya en el adolescente como alguien que no es todavía niño, pero que tampoco es adulto y que por lo tanto no se le podían dar ciertas responsabilidades de adultos. Como trabajar con la familia. Exactamente. Entonces, eso hizo que poco a poco el adolescente se viera como alguien mantenido que estaba en el mundo para dos cosas, estudiar y entretenerse. Entretenerse. Entonces, la industria del entretenimiento se dio cuenta de eso y de inmediato comenzó a llevar hacia los adolescentes toda su, el target, El blanco era el blanco del blanco mercado, sí. del entretenimiento, el cine, la música, aún la moda. El blanco era los adolescentes, porque ellos eran los que estaban en casa consumiendo sin tener responsabilidades. Con tiempo para hacerlo. Exactamente, pero muy pronto los jóvenes de 19, 25, 30 comenzaron a pensar, pero ven acá, si esa es la forma en que los adolescentes deben vivir, ¿por qué no extender un poco más esa etapa y seguir viviendo como un adolescente, aunque ya yo no estoy en la universidad, ya estoy graduado? Y ahí es que vino ese nuevo término que en inglés se le empezaron a llamar kidults, o sea, son kid y adults, o sea, son adultecentes, son muchachos que ya deberían estar asumiendo en la vida responsabilidades de un hombre o de una mujer. Sin embargo, ellos quieren seguir viviendo de fiesta en fiesta, sin responsabilidades, se casan más tarde, cambian de trabajo con mucha facilidad porque no quieren responsabilidades, no quieren asumir la responsabilidad de un adulto. El problema aquí, si le estamos hablando a padres, es que muchas veces los padres confunden el amor con consentir ese tipo de actitud y hacen un tremendo daño a la vida de sus hijos. Sí. Lester, gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno es poder ver que la crisis en los hogares en relación al rol de los hijos, hay principios en la palabra de Dios con los cuales podemos implementar en el poder del Espíritu de Dios, no como una serie de reglas morales, de obediencia, de honra, de aportar, de sostener a sus padres. Y qué bueno es saber que donde Cristo entra hay un cambio. Cuando nosotros vamos a sus pies, cuando vemos que nuestras vidas no tienen sentido, que le hemos dado la espalda a Dios, en Él hay salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Puede que como padre te sientas convicto de que has hecho las cosas mal. Tú puedes ir a Cristo en confesión de lo que has hecho mal y creyendo en Él como Salvador, al igual que como hijo. Estas no son reglas morales, como decíamos, son principios de la palabra de Dios que para nosotros llevarlos a cabo tenemos que haber nacido de nuevo, haber confiado en Cristo para salvación. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.